Hola nuevamente, en el presente video vamos a estudiar el movimiento de proyectiles. Como vemos, el movimiento de proyectiles es aquel movimiento que se da cuando aplicamos una fuerza para lanzar un objeto tomando en cuenta un ángulo determinado. En este ejemplo, en el simulador podemos ver que tenemos un cañón, vamos a lanzar proyectiles, en este caso un obús de tanque, y vamos a disparar. Como es un movimiento de proyectiles, va a depender del ángulo, que en este caso elegimos el ángulo de alcance máximo con 45 grados, es decir que si disparamos algo a 45 grados va a alcanzar la distancia máxima horizontal. Probemos. Como observan en la simulación, el movimiento de proyectiles es un movimiento parabólico. Ese es el tipo de movimiento que vamos a estudiar en el presente video. El primer problema. Un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. La altura de la rampa con respecto al punto de descenso es de 80 metros. Inciso A. ¿Cuánto tiempo permanece el esquiador en el aire? Inciso B. ¿Cuán lejos viaja horizontalmente? Inciso C. ¿Cuáles son los componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Como les había dicho, el primer paso es hacer un diagrama del problema que tenemos y también escribir los datos que tenemos en el problema. Primero, salta desde una rampa que tiene una altura de 80 metros con respecto a la parte más baja. La velocidad inicial en X es de 25 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es un movimiento horizontal, solamente tenemos velocidad en X. El tiempo que el esquiador permanece en el aire no lo conocemos, lo tenemos que calcular. La velocidad final con la que aterriza también tenemos que calcularlo. Primera ecuación, y igual a velocidad inicial en y por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. En este caso, la velocidad inicial en y, como vimos en el diagrama, en el dibujo, es 0, porque solo tenemos una velocidad horizontal, no vertical, entonces es 0, y quiere decir que nos queda que y igual a un medio de g por t cuadrado. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado de la ecuación y nos queda 2y igual a g por t cuadrado. La gravedad g está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la ecuación. Y como a es igual a b, b también es igual a a, reescribimos la ecuación y tenemos t cuadrado igual a 2y sobre g. Ahora, ¿cómo eliminamos el cuadrado del tiempo? Porque lo que estamos buscando es el tiempo que permanece el esquiador en el aire. Pues aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2y sobre g. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por y, que es 80 metros, entre la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos queda 160 metros, lo colocamos entre 1 para procesar las unidades, entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el tiempo va a ser la raíz cuadrada de 160 metros por segundo cuadrado entre 9.81 metros. Cancelamos metros. Nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 16.3099 segundos cuadrados, que es la única unidad que queda aquí. Y aplicando raíz cuadrada de 16.3099 tenemos que el tiempo es 4.0386. Y la raíz de segundo cuadrado es segundos. Entonces el resultado del tiempo que permanece el esquiador en el aire es t igual a 4.0386 segundos. Ahora, la distancia recorrida, x, la ecuación que vamos a utilizar es x igual a velocidad inicial en x por tiempo.
La velocidad inicial en X la tenemos 25 metros por segundo por el tiempo que acabamos de calcular, 4.0386 segundos. Cancelamos segundos y la distancia recorrida X es 100.965 metros. Ahora, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Vamos a estudiar los componentes de la velocidad. Por lo tanto, la velocidad final en X va a ser 25 metros por segundo. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Pero como vimos, la velocidad inicial en Y es 0, solo tiene velocidad horizontal. Entonces la velocidad final en Y va a ser gravedad por tiempo. La velocidad final en Y va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que calculamos, 4.0386 segundos. Y la velocidad final en Y va a ser 39.6187 metros por segundo, porque en las unidades se cancela el exponente de segundo cuadrado con segundo que tenemos aquí. Entonces la velocidad final en Y es 39.6187 metros por segundo. Segundo problema. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Determine, inciso A, su posición y velocidad después de 6 segundos. Inciso B, el tiempo necesario para que alcance la altura máxima y el valor de la misma. E inciso C, el alcance horizontal total R. Primero el diagrama y los datos tenemos aquí. Se dispara el proyectil, el ángulo es de 30 grados. No conocemos el alcance total horizontal R. Nos dicen que el tiempo es de 6 segundos, en el que vamos a calcular la posición y la velocidad, y que la velocidad inicial es de 80 metros por segundo. Vamos con el inciso A. Primero vamos a calcular. Velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. La velocidad inicial es 80 metros por segundo por el coseno de 30. El resultado es 69.2820 metros por segundo. Velocidad inicial en Y va a ser igual a velocidad inicial por seno del ángulo. 80 metros por segundo por seno de 30 grados, igual a 40 metros por segundo. Para un tiempo de 6 segundos, tenemos que X va a ser igual a la velocidad inicial en X por tiempo. X va a ser igual a 69.2820 metros por segundo por el tiempo que es de 6 segundos. Cancelamos segundos, las unidades van a quedar en metros y X va a ser igual a 415.692 metros. Es lo que recorre en un tiempo de 6 segundos. Ahora, ¿cuál es la altura que alcanza a los 6 segundos? Va a ser Y igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. El menos es porque consideramos que el movimiento va hacia arriba, entonces la gravedad quita velocidad, entonces signo negativo. Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que ya teníamos en el problema, 40 metros por segundo, por el tiempo que son 6 segundos, menos un medio de la gravedad 9.81 por 6 segundos al cuadrado. Entonces Y va a ser igual a 40 metros por segundo por 6 segundos menos un medio de 9.81. 6 al cuadrado es 36 y segundo cuadrado. Cancelamos segundos con segundos. Segundo cuadrado con segundo cuadrado y nos queda que Y va a ser igual a 40 por 6, 240 menos 0.5 por 9.81 por 36, 676.58 metros. Por lo tanto, Y, la altura a los 6 segundos va a ser 63.42 metros. Velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. La velocidad final en X va a ser igual a 69.2820 metros por segundo. Velocidad final en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, pues consideramos la gravedad negativa. Y nos queda que la velocidad final en Y va a ser igual a 40 metros por segundo menos
la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que es 6 segundos. Cancelamos, se va aquí un segundo con este segundo de acá y nos queda que la velocidad final en Y va a ser 40 metros por segundo menos 58.86 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final en Y va a ser igual a menos 18.86 metros por segundo. Graficando, la velocidad final en X es de 69.2820 metros por segundo, positiva. La velocidad final en Y es menos 18.86 metros por segundo, que es negativa. Y tenemos un ángulo entre las dos velocidades, la velocidad final en X y velocidad final en Y. Vamos a calcular la velocidad total. Utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos aquí que el valor de la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería BF igual a la raíz de BFX al cuadrado más BFY al cuadrado, lo que sería igual a la raíz de 69.2820 metros por segundo, todo eso al cuadrado, más menos 18.86 metros por segundo, todo eso al cuadrado. Elevando al cuadrado estos valores, tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4.799.9955 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más 355.6996 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, va a ser la raíz de 5.155.6951 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y al aplicar la raíz tendríamos que la raíz de 5.155.6951 es 71.8032 y la raíz de metros cuadrados es metros, la raíz de segundos cuadrados es segundos. Y ya tenemos la velocidad final. Ahora vamos con el ángulo. El tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, tangente del ángulo va a ser velocidad final en Y entre velocidad final en X. Pero nos interesa el ángulo, tenemos que cancelar tangente, entonces vamos a aplicar tangente inverso en ambos lados de la ecuación. Se cancela aquí tangente inverso con tangente y nos queda el ángulo nada más. O sea que el ángulo va a ser tangente inverso de velocidad final en Y sobre velocidad final en X. Por lo tanto, el ángulo va a ser tangente inverso de menos 18.86 metros por segundo entre 69.2820 metros por segundo. Cancelamos metros por segundo, metros por segundo. Nos queda que el ángulo es tangente inverso de menos 0.2722. Por lo tanto, el ángulo es de menos 15.2270 grados. Ya calculamos la magnitud de la velocidad final y su ángulo. Inciso B. Tenemos la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Como la velocidad final en Y es 0, va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y tenemos que gravedad por tiempo es velocidad inicial en Y, o sea que el tiempo va a ser igual a velocidad inicial en Y entre gravedad, y tenemos que el tiempo va a ser igual a 40 entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tiempo es igual a 4.077, aplicando aquí operación oreja, metro por segundo cuadrado entre metro por segundo. Se cancelan metros, se cancela uno de los segundos de arriba con un segundo de abajo y me queda que el tiempo va a ser igual a 4.077 segundos. Ese es el tiempo en el que el proyectil alcanza la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Aplicamos la ecuación y igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos 1 medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Por lo tanto, Y va a ser igual velocidad inicial en Y 40 metros por segundo. El tiempo 4.077 segundos menos 1 medio de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por tiempo al cuadrado, que es 4.077 segundos elevado al cuadrado. Por lo tanto, la altura máxima Y va a ser igual
a 40 metros por segundo por 4.077 segundos menos 1 medio 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 4.077 segundos elevado al cuadrado. Ahora 40 por 4.077 me queda 163.08 metros porque se cancelan segundos con segundos, menos 1 medio 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 4.077 elevado al cuadrado es 16.6219 y segundo cuadrado es segundo cuadrado. Se cancelan segundo cuadrado. Ahora y va a ser igual a 81.5496 metros, la altura máxima que alcanza el proyectil. Inciso C. Vamos a calcular el alcance máximo. El tiempo total es 2 veces el tiempo de la altura máxima, porque como es un recorrido parabólico, el tiempo del punto máximo va a ser igual a la mitad del tiempo total que está el proyectil en el aire. Entonces, por lo tanto, el tiempo total va a ser 2 veces el tiempo de la altura máxima. El tiempo total va a ser igual a 2 por 4.077 segundos. Tiempo total igual a 8.154 segundos. Ahora, como ya tenemos el tiempo total, podemos calcular el alcance total. Alcance total R. R va a ser velocidad inicial en X por el tiempo total. R va a ser la velocidad inicial en X, ya la habíamos calculado, 69.2820 metros por segundo por el tiempo total que es 8.154 segundos. Se cancelan segundos, nos va a quedar metros y el alcance total R va a ser 564.9254 metros. Bueno, esto es todo en estos problemas de movimiento de proyectiles que lo hemos explicado paso a paso. Muchas gracias por todo. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like. Recuerden darle clic a la campana para tener notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Recuerden que en la descripción ustedes pueden encontrar los accesos de nuestras redes sociales. Si quieren comunicar con nosotros, les hago el reto nuevamente, un problema que quieren que resolvamos para ayudarles en sus tareas o en sus exámenes. Estamos anuentes, estamos para servirles. Y recuerden que todos los problemas que estudiamos en los videos ustedes los pueden descargar en formato PDF para que los estudies con más tranquilidad. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta la próxima.